La unidad que nos corresponde comenzar se llama el cliente, el cliente iba a decir, estoy clarito, el creyente responsable. El creyente responsable. Y ahí sale una cita bíblica en Mateo 25-23. Le voy a pedir que usted la pueda buscar también. Mateo 25-23. Y usted, aquí en Mateo 25 está hablando sobre la parábola de los talentos, del versículo 14 en adelante. Y el 23 dice, su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y esto es importante, que podamos entender nosotros que debemos ser responsables como siervos del Señor y también unos buenos administradores de Dios. La unidad 1 corresponde a qué dice la Biblia acerca de la mayordomía. Y la lección 1 que vamos a comenzar a ver el día de hoy y vamos a continuar posteriormente el próximo jueves, ya corresponde a Dios, el dueño de todas las cosas. Esta frase me gustó mucho de lo que aparece en el estudio. Yo sé que cada uno ya tiene el estudio y si no lo tiene, después usted me puede mandar un WhatsApp o un correo y yo se los puedo hacer llegar también. En la iglesia estuvimos imprimiendo a través de la hermana Norma algunos estudios para que usted lo pudiese ir a retirar. Dice, un mayordomo o administrador necesita saber para quién trabaja. Me gustó mucho esta frase, porque en verdad uno tiene que conocer para quién trabaja, tiene que tener esa conciencia. De otro modo, ¿a quién podrá dar cuenta de su mayordomía? Y nosotros como cristianos, como hijos del Señor, debemos saber, tenemos que tener la claridad de saber para quién estamos trabajando. Y la cuenta de nuestra mayordomía no es para otra persona, que es para nuestro Dios. Dios, el dueño de todas las cosas. Necesitamos saber que no trabajamos nosotros para nosotros mismos, sino para el dueño y Señor de nuestras vidas. Recuerde que anteriormente, antes de aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, usted y yo éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, siervos del pecado. Pero gracias a Dios que nos llamó a su luz admirable y usted y yo pudimos reconocerle como nuestro Señor y Salvador, ahora nosotros entendemos que Él es el dueño, Él es el Señor de nuestra vida. Si realmente comprendemos ese significado completo de esta verdad, esto va a revolucionar nuestra vida, como dice aquí el estudio. Va a cambiar nuestra forma de pensar, va a cambiar también nuestra forma de vivir. El bosquejo de la lección se desarrolla de la siguiente manera, entendiendo la idea de la propiedad, identificando al dueño, que estos dos bosquejos, estos dos puntos los vamos a ver el día de hoy, explicando los derechos del dueño y reconociendo los derechos del dueño. Esos dos los vamos a ver la próxima semana. El objetivo de esta lección, de esta primera lección, es entender la diferencia entre las verdades falsas, entre las verdades y falsas ideas de propiedad. Explicar qué dice la Biblia acerca de quién es el verdadero dueño y lo que significa su propiedad. Responder personalmente la realidad de que usted es propiedad de Dios al dedicarle a Él completamente su vida y sus bienes. Debemos dedicarle completamente nuestra vida y nuestros bienes al Señor, reconociendo que Él es el Dios de todas las cosas. Entendiendo el sentido de propiedad. El objetivo de esta parte es distinguir entre las ideas verdaderas y falsas de la propiedad. Y vamos a estar viendo ahí cuáles son las ideas verdaderas que uno tiene de propiedad y también las ideas falsas que uno muchas veces cree que son verdaderas. La falsa idea de propiedad. Algunas personas creen que el simple hecho de poseer o utilizar algo los convierte en dueños. Pareciera ser una idea que está arraigada profundamente en nuestra niñez, dice, desde nuestra niñez. Y aquí en la lección aparecía, y me llamó mucho la atención esto, trate simplemente de hacer la prueba quitándole algo a un niño de 4 años de edad. Yo sé que la gran mayoría, o creo que la gran mayoría de nosotros, hemos visto a algún niño, ya sea de 3, de 4, de 5 años de edad, que tiene algo en sus manos,
aunque no le pertenece, pero tiene algo en sus manos y nosotros tratamos de quitárselo, hacen una pataleta pero tremenda. Y ahí puse la foto de un niño haciendo la pataleta porque le van a quitar la tablet. Yo creo que hoy en día los niños que pasan con la tablet, especialmente en estos días de pandemia, o pasan con el celular, si uno trata de quitarle el celular, hace una pataleta tremenda. Es verdad que podemos alquilar o tomar algo prestado, pero también la vamos a tener. Pero eso no significa que es nuestro. Muchas veces nosotros creemos que por tener algo, por poseer algo, por usar algo, es nuestro. Y eso en realidad es una falsa idea de propiedad. Y lo podemos ver reflejado en este ejemplo de un niño, que él pensando porque a lo mejor nosotros le pasamos algo para que juegue un momento, al momento de pedírselo de vuelta, él va a pensar o él piensa que es de él y que le pertenece, y por eso va a ser una pataleta tremenda porque él no quiere que le quitemos lo que él supone que es su dueño. Algunas personas no devuelven las cosas que han tomado prestado porque no tienen una idea clara de lo que significa propiedad. ¿Cuántas veces nos han pedido que devolvamos las cosas que nos han prestado? Pero creemos que no es justo porque la persona dueña no la necesita, tiene dinero para comprarse otra o simplemente no la usa, pero yo sí. Muchas veces creemos que porque a lo mejor yo no utilizo una cosa y la presto, la otra persona que la toma prestada, después al momento de yo pedirla de vuelta, dice, pero ¿qué le voy a devolver a él la guitarra? ¿Qué le voy a devolver a él? Yo que ahora estoy tocando un poquito de ukelele, ¿qué le voy a devolver el ukelele si él ni lo toca? ¿Cierto? Y aparte, nos sentimos como dueños porque en realidad yo lo estoy usando. Entonces, si yo lo estoy usando, yo tengo la prioridad para ocuparlo y yo se lo voy a devolver a él, que sí, es de él, pero se lo devuelvo y no lo va a ocupar. O sea, ¿qué provecho le va a sacar? Y empezamos nosotros a cuestionarnos, a decir, en realidad como que ya me pertenece porque yo lo estoy ocupando mejor. Yo le estoy dando el uso real de las cosas, para lo cual fue creado. Y esa es una falsa idea de propiedad, porque no solamente por utilizar algo es mío, no solamente por darle un uso como corresponde es mío, o no solamente porque me sirve es mío, o no porque la persona que me lo presta tiene el dinero suficiente o tiene mucho de eso, de obligación me lo tiene que dar. Eso no es así. Ese es un falso sentido de la propiedad. Usted necesita conocer la diferencia entre poseer y ser dueño. Y eso es totalmente distinto. A fin de comprender la doctrina de la mayordomía cristiana. La primera iglesia nos da un ejemplo claro de que comprendieron esta diferencia. Y esto lo podemos ver, si usted quiere buscar en su Biblia, en Hechos capítulo 4, verso 32. Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ellos entendían que todo lo que poseían no era de ellos, sino que las tenían las cosas en común. Y este es el sentido real de propiedad que vamos a estar analizando un poquito más adelante, de lo que dice la Biblia. El elemento básico es la idea de propiedad. Ahí puse un ejemplo, yo creo que usted ya leyó el ejemplo que aparece en el estudio con respecto a la silla. ¿Qué es la propiedad? Es la capacidad de evitar que otra persona posea o utilice lo que consideramos nuestro. Y ahí en el ejemplo que daba era el de la silla, que uno perfectamente puede tener una silla en mi casa, yo la puedo dejar fuera en la terraza o al aire libre, el sol la puede dañar, la lluvia la puede dañar, y en realidad voy a estar estropeando completamente mi silla. Pero si una persona dice, esa silla en realidad no la está ocupando, voy a entrar y la voy a sacar y la voy a hacer mía, en realidad él está robando la silla, porque la silla es mía. Y el uso que yo le dé es como yo quiero porque soy el dueño. Porque soy el dueño. Y en realidad, si es que yo acuso a esa persona de que me trató de robar la silla o me robó la silla, las leyes me darían la razón. Porque en realidad, esa silla me correspondía a mí. De acuerdo con los valores de este mundo, el poder de evitar que otros utilicen un objeto es el principio básico que conlleva la idea de propiedad. Pero esto es el concepto de este mundo.
este no es el concepto de propiedad que dice la palabra del Señor. Esta idea puede parecer egoísta, y lo es. No es la idea bíblica de propiedad, sino que una que predomina en nuestra sociedad mundana. Si yo soy dueño de algo, aunque no lo utilice, yo creo que tengo el derecho de hacer lo que yo quiera con esa cosa, aunque sea un mal administrador. Pero la Biblia no habla de esto. De aquí aparece la primera pregunta que nosotros tenemos en la lección. Y dice, mencione la cita bíblica donde se proporciona un ejemplo de personas que consideraron que poseer algo era diferente que ser dueñas de algo. Yo creo que usted lo respondió correctamente, y es lo que leímos hace un momento atrás, que es Hechos 4:32, en lo cual la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cuáles son los atributos los atributos únicos de un dueño? El dueño de algo tiene ciertos atributos, o también derechos, que un usuario no tiene. Porque el usuario no es dueño, sino que aquel que posee, él es el dueño y él tiene unos atributos o derechos. El dueño puede hacer lo que quiere con lo que es suyo. Y eso es por un punto básico, ¿cierto? Porque es dueño. Puede vender, puede cambiar, puede regalar, lo puede romper, lo puede botar, lo puede abandonar, puede hacer lo que quiera con su propiedad. Y nadie lo puede evitar porque es suyo. Y este atributo es uno de los que podemos llamarle soberanía del dueño sobre su propiedad. O sea, yo soy soberano. Lo que yo quiero hacer con lo que me pertenece, lo puedo hacer y nadie puede decir lo contrario. La esclavitud existió en diversos lugares del mundo, y nosotros lo podemos ver a lo largo de la historia que en distintos lugares existieron esclavos. El esclavo pertenecía a su dueño o su señor. Y de hecho, como el esclavo era del dueño o del señor, él podía hacer lo que quisiera con el esclavo. Él tenía autoridad y tenía señorío sobre el esclavo. Por tanto, podríamos afirmar que el dueño tiene la soberanía sobre todos sus bienes, pero señorío o autoridad sobre las personas. Un esclavo podría desobedecer la voluntad o autoridad de su amo, mientras que una posesión, la cual no es una persona, está bajo el absoluto control de su dueño. Aquí viene la pregunta 2 que aparece en la lección. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones proporciona uno de los atributos únicos que tiene un dueño? El A menciona el que él ha usado o ha tenido algo por mucho tiempo. Sabemos que esa no es la respuesta correcta, porque en realidad el haber usado o haber tenido algo por mucho tiempo, eso no me hace dueño. La B dice, él puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Y eso es verdad. Lo que acabamos de ver es que el dueño puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Y la C dice, otra persona puede evitar que él abuse de su propiedad. Y esa es falsa. Porque si yo soy el dueño absoluto, los atributos de como dueño me permiten que yo pueda hacer lo que yo quiera con mi propiedad. Así que aquí la respuesta correcta es la B. Él puede hacer lo que quiera con lo que es suyo. Inmediatamente viene la pregunta 3 y dice, ¿cuál debe ser el razonamiento de una persona que comprende el significado de propiedad? Y salen dos alternativas. La A dice, Juan me prestó dinero, pero aunque Juan es rico y no lo necesita, yo debería devolvérselo, no me pertenece. Y eso es real. Y eso es real. Ese es el significado de propiedad. Si él me prestó algo, yo lo tengo que devolver. Porque en realidad yo no debería meterme en lo que él va a hacer con eso, o que tenga mucho o que le sobre. Si está prestado, no me corresponde, no es mío, lo tengo que devolver.
La letra B dice, mi vecino dejó su bicicleta bajo la lluvia. Él no la cuida como corresponde, por lo tanto, la tomaré y la usaré. Eso no es sentido de propiedad, ¿cierto? Porque si esa bicicleta, aunque él la descuide, aunque él la tenga rota bajo la lluvia, yo no puedo decir, ah, me sirve. A lo mejor le puedo sacar justo la ruedita o el pedal que me sirve para mi bicicleta. No, eso ya sería robo. ¿Mm? Entonces yo no puedo hacer ese uso de algo que no es mío. Identificando al dueño. Escoger declaraciones que identifiquen al verdadero dueño y sus derechos como dueño. Existen falsos dueños. Tanto usted como yo tenemos cosas que consideramos nuestras, pero ¿somos verdaderamente sus dueños? Si no somos sus dueños, entonces, ¿quién es su dueño? El individuo como dueño. Una idea que ha prevalecido por miles de años, porque ha recibido mayor hincapié durante los últimos 100 años, es que el individuo es el dueño. Y esto nos ha llevado en este último tiempo, mi hermano, a pensar en forma muy individualista. El defecto mayor de esta idea es que ha justificado el egoísmo. El ego, el yo, el que yo soy el centro de todo. El egoísmo natural del hombre, provocando injusticia en el mundo. Y esto tiene mucho sentido para este tiempo. Usted sabe que estamos en la cuarta revolución industrial, que corresponde a la transformación digital. No sé si usted ha escuchado esto. ¿Ya? Y una de las revoluciones, industriales fue el uso de las máquinas, y ahí el fuego, el uso de las máquinas, así fue avanzando, y ahora estamos en la cuarta revolución industrial, que es la transformación digital. Y la transformación digital hoy en día se centra en el individuo, pero el individuo no como sociedad, sino el individuo, valga la redundancia, individual. Lo que la persona necesita, y lo que la persona necesita no es igual a lo que yo necesito. Por lo tanto, el individuo es dueño, el individuo es amo y señor de todos sus actos y de todo lo que él quiera tener. Eso para allá va apuntando todo lo que es comercio, ¿ya? Todo lo que es innovación, todo lo que usted se imagine de esta sociedad, hoy en día va apuntando hacia allá. Y lo dicen los estudiosos de este tiempo, que es la cuarta revolución industrial, y le llaman la transformación digital. Como dice en la parte de más abajo ahí de la presentación, dice, el defecto mayor de esta idea es que ha justificado el egoísmo natural del hombre, provocando injusticias en el mundo. Si una persona tuviera los recursos o bienes para satisfacer las necesidades de su prójimo, pero no quiere ayudarla, no tiene que hacerlo. Y en realidad, así es como se piensa hoy en día. No tiene que hacer. Él es soberano con respecto a cómo usar o distribuir sus bienes. Y usted a lo mejor puede estar en acuerdo con esta definición o en desacuerdo. Por ejemplo, el rico y Lázaro. Ahí en Lucas capítulo 16 nos menciona y nos habla la historia del rico y de Lázaro. Y usted, si usted la ha leído y la conoce, usted veía como el rico despilfarraba toda su fortuna en cena, en comida, invitando a sus amigos. Pero Lázaro, que era un mendigo, un pordiosero que estaba a la puerta de su casa, solamente comía de las migajas. De las migajas. Perfectamente el rico, con toda la fortuna que tenía, podría haber ayudado a Lázaro. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él era soberano con respecto a cómo usar o cómo distribuir sus bienes. Y muchas veces nosotros como cristianos pensamos igual. Pensamos que lo que yo tengo es mío, me pertenece, me lo gané con el sudor de mi frente. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que yo quiera con lo que es mío, lo que me pertenece. ¿Y por qué? Porque la sociedad nos ha enseñado a pensar así. Este mundo nos ha enseñado a pensar así. Satanás nos enseña a pensar así. Pero recordemos que nosotros estamos en el mundo,
pero no somos del mundo. Entonces, debemos pensar no como la sociedad piensa, no como nos enseñan a pensar, sino como Dios quiere que nosotros pensemos, como la palabra de Dios nos enseña a pensar. Y tenemos que comprender qué significa ser dueño, y no como estos falsos dueños que hoy en día la sociedad nos muestra. Esta idea de propiedad ha sido modificada, el individuo como dueño. En algunos países hay leyes que permiten, yo creo que usted las conoce, que algunas propiedades sean expropiadas para el uso público. Pero aún así, esta idea de propiedad es muy diferente a lo que nos enseña la Biblia. Otra forma, otra idea que hay de dueño, el individuo como dueño, y otra idea es la comunidad como dueña. La comunidad generalmente se ha entendido como un grupo de personas. Algunos creyentes han mostrado interés especial en esta idea porque pareciera que conforma el punto de vista cristiano. Y los creyentes que piensan así se basan en Hechos 2, 44 y 45 los versículos. Y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y si sacamos un poquito ese texto de contexto, podríamos decir que sí, que deberíamos concordar con la comunidad como dueña. Pero estos versículos de la Biblia no se refieren a una práctica general, sino que simplemente estaba mostrando una situación específica de los creyentes en ese momento. No hay lugar en el Nuevo Testamento que diga que los discípulos consideraron a la comunidad cristiana como la dueña de todos los bienes, de todos los que se agregaran a la iglesia. Entonces la comunidad cristiana era dueña de todos los bienes de los demás. La palabra de Dios no dice eso. Entonces, si nosotros creemos como cristianos que esta también es la manera o la forma de entender cómo somos dueños, también estamos equivocados. El verdadero dueño, la idea de propiedad individual, que cada individuo es dueño y puede hacer lo que quiera, o comunitaria, de que todos tendríamos que tener todo en común, puede conducirnos a puntos de vista extremos. Pero la verdad, como ocurre frecuentemente, es hallada, entre ambos extremos. En este caso, la verdad está en la Biblia, la cual nos muestra una tercera idea acerca del dueño. Recordemos que la palabra de Dios es verdad. Jesucristo es verdad. Y Jesucristo es la palabra encarnada. Entonces entendemos que la verdad absoluta lo tiene la palabra del Señor. La Biblia es absoluta. No tiene dobleces. No es gris. La palabra de Dios, el mismo Dios nos dice, ¿cierto?, que o somos fríos o somos calientes. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y aquí la palabra de Dios nos enseña en realidad quién es el verdadero dueño para que nosotros entendamos. Ni el individuo ni la comunidad son dueños, sino que el único dueño es Dios. No existe otro dueño. El único dueño es Dios. Tanto el individuo como la comunidad son seres humanos. Y nada más. Pero Dios, como lo vemos acá en la figura, está por encima del hombre, por encima del individuo, por encima de la comunidad. Dios está por encima. Por lo tanto, el único dueño de todo es nuestro Dios. La idea bíblica de propiedad hace hincapié en el verdadero dueño. Es aquel que tiene algo sin haberlo recibido de nadie. Mire, lo voy a repetir. El verdadero dueño es aquel que tiene algo sin haberlo recibido de nadie. Por lo tanto, el único dueño, el único que cumple ese requisito para ser dueño es Dios, porque Él no ha recibido nada de nadie.
El verdadero dueño no necesita de nada, porque lo tiene todo. Y aquel que no necesita de nada porque lo tiene todo, es nuestro Dios. Por lo tanto, el único que cumple el requisito de un verdadero dueño es Dios. Solo Dios cumple con estos requisitos. En Primera de Crónicas 29:14, también lo tengo ahí en pantalla, dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es suyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Creo que no te entiendo. Me escuchó el Siri me está preguntando, no me entendió lo que yo le dije. Todo es de Dios. Así que de lo que Él nos da, nosotros le damos. Y en Hechos 17:25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Aquí no vemos otra cosa más que Dios es un Dios todopoderoso y que Él es dueño de todas las cosas. La gente no tiene nada que no haya recibido. En Primera de Corintios 4:7 nos dice la palabra del Señor, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Claro, ¿cómo nos vamos a gloriar de las cosas que recibimos? Si las recibimos. No es que las hayamos tenido, sin que nadie nos las haya dado. 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar de él. Y eso es verdad, hemos llegado desnudo a este mundo y desnudo nos vamos a ir. O sea, nada nos pertenece. No somos dueños ni siquiera del aire que respiramos, porque hoy en día debemos ocupar hasta mascarilla para que el aire no venga con el coronavirus. Todo le pertenece a nuestro Dios. La Biblia dice que la tierra es de Dios. Éxodo 19:5. Si algún hermano me puede ayudar ahí con la Biblia, que busque Éxodo 19:5, abre su micrófono y lo lee. También tenemos Salmo 24:1, Salmo 50:10, Ageo 2:8. Así que si alguien... Éxodo 19:5. Amén. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Amén. Yo creo que ahí no nos queda ninguna duda, ¿cierto? De Dios es toda la tierra. Dice, nosotros, los animales y todo lo que está en el mundo, pertenecemos a Dios. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Amén, amén. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que habita eso es de Dios también. Amén. Ageo 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén, amén. Ya sabemos de quién es la plata y de quién es el oro, ¿eh? No es de usted que trabaja y a lo mejor se gana unos pesos, no, le pertenece al Señor también, todo es de Él. Todo es de Él. Él es el dueño absoluto de todas las cosas que existen. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de Él, son de nuestro Dios. Primera de Crónicas 29:11. Si alguien lo tiene, lo lee, por favor. Amén. Amén. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el censo sobre todos.
Amén. 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 Gracias, hermano Dios. Nos damos cuenta que todo es de nuestro Dios. La palabra de Dios así también nos enseña que todo es de Él, todo le pertenece a Dios. A la luz de estos pasajes bíblicos que acaban de leer mis hermanos, qué vano y presumido es el individuo y la comunidad que tratan de tomar lo que no le pertenece. ¿Cierto? Muchas veces nosotros nos empavonamos así como el pavo real diciendo, esto es mío, esto me lo gané yo, con el sudor de mis manos y de mi frente. Y en realidad, todo le pertenece a nuestro Dios, todo es de Él. Dios todavía es el dueño de todas las cosas. Y así nosotros lo sabemos también. La pregunta número 4 dice, suponga que usted le explica a otra persona que Dios es el verdadero dueño de todas las cosas. ¿Qué grupo de versículos escogería? Si algún hermano seleccionó un grupo de versículos, desmutéese y dígame cuál seleccionó. ¿O no han seleccionado ninguno todavía? ¿O les soplo? Salmo 50:10. Amén. Salmo 50:10 y Hechos 17:25. Amén. Amén. ¿Quién tiene Salmo 50:10 que lo pueda leer? Yo, porque Amén, hermana. dice, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Amén. ¿Quién tiene Hechos 17:25? Hechos 17:25. Amén, mi pastor. Amén. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Amén. Amén. Entonces la respuesta a esta pregunta es la letra A. Ahí vemos claramente con estos dos versículos que Dios es el dueño de todas las cosas. La pregunta 5 dice, ¿qué declaración haría una persona que comprende quién es el verdadero dueño? La A dice, todas las cosas pertenecen a la comunidad. Es de esta manera que se satisfarán, no, está como mal escrito. Bueno, las necesidades individuales y el público se beneficiará. La B dice, tanto el individuo como la comunidad son humanos. Dios está por encima de ambos y todas las cosas en el mundo le pertenecen. La B, La C, ¿perdón? la B. Amén, es la B, ¿cierto? Y la C dice, los individuos son quienes trabajan y ganan el dinero para adquirir las cosas que poseen, por lo tanto, estas cosas les pertenecen. Amén. Yo creo que todos entendemos que es la B, amén. Amén. Si hay alguno que cree que es la A o es la C, No. después hablamos en privado. No, es la B, es la B. Porque sabemos que a Dios le pertenecen todas las cosas. Dios es, por cierto, el dueño del universo. La Biblia nos enseña, no obstante, que hace un tiempo atrás su derecho de propiedad fue desafiado, ¿cierto? Por Lucifer. Una de las criaturas más hermosas de Dios se rebeló contra él y llegó a ser Satanás, su enemigo. Él usurpó lo que era de Dios. Y es por eso que se llama el príncipe de este mundo. Si me pueden ayudar ahí con Juan 12:31, Juan 14:30 y Juan 16:11, por favor. Juan 12:31. Amén. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Amén. Ahí está hablando de Satanás, ¿cierto? Que es el príncipe de este mundo. Juan 14:30. No hablaré
ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Amén. Nuevamente refiriéndose a Satanás como el príncipe de este mundo. Amén. Y Juan 16, 11, por favor. Amén. 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 ¿Quién? Es que yo no los veo a todos, así que de hecho me veo Dice, yo nomás. el 16:11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén. Amén. Amén, amén. Sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Satanás tentó al hombre para que se rebelara contra su dueño. El hombre se rebeló y por lo tanto quedó bajo el dominio de Satanás. Eso es lo que ocurrió en el huerto, ¿cierto? En el principio. Esto ha causado mucho sufrimiento e injusticia en el mundo. Y muchas veces a estos sufrimientos y a esta injusticia, el mismo hombre le echa la culpa a Dios. Y en realidad los culpables somos nosotros. Pero Dios trazó un plan maravilloso para rescatar lo que era suyo, para redimir lo que era suyo. Para llevar a cabo este plan, escogió a Israel para que fuera su pueblo. De ahí la imagen vemos cuando Dios en un principio llamó a Abraham. ¿eh? Ellos fueron su tesoro especial de entre todas las naciones de la tierra. Si alguien me puede ayudar con Éxodo 6:7 y Éxodo 19:5, por favor. Dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Amén. Y Éxodo 19:5. Amén. Ahora pues, ¿puedo? Amén. Ok. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. 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 Y hermoso como termina ese versículo. Mía es toda la tierra. Amén. Sabemos que a Dios le pertenece toda la tierra. Amén. Y Él hizo este plan de redención. Amén. Eligiendo de entre todas las naciones de la tierra a su pueblo, a Israel. De esta manera Israel llegó a ser el pueblo de Dios. Cristo, el heredero legítimo de Dios, habría de nacer en Israel. Lucas 20:13 y 14 y Hebreos 1:2, por favor. Si me ayuda. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Amén. Y Hebreos 1:2. Amén. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. 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 Ahí vemos que Dios mandó a su Hijo. Amén. Pero Israel fracasó y por un tiempo cesó de funcionar como el pueblo de Dios. Oseas 1:9. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Amén. Amén. Sin embargo, el fracaso de Israel no hizo que el plan de Dios fracasara, porque Dios no fracasa. En el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos de este mundo. Claramente aquí vemos que Satanás no entendía la definición de ser dueño. ¿Ah? Porque dueño es alguien, como lo vimos anteriormente, y nada le han dado. Y ahí dice, como si ellos en realidad le pertenecieran, en realidad no le pertenecen. Con la condición, de que Jesús le adorara. Eso sale en Mateo 4:8. Si alguien lo busca. Amén. Amén. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo
y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Amén. Amén. Pero Jesús rechazó esa oferta desvergonzada del usurpador, porque con su sacrificio él rescataría al mundo del dominio de Satanás. Y sabemos que así ocurrió. Juan 8:34, 1 Pedro 1:18 y 19, si alguien me ayuda, por favor. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Sí, señor. Amén. Y 1 Pedro 1:18. Primera de Pedro dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Vemos que Jesucristo, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, nos rescató del dominio de Satanás. Jesucristo fundó su iglesia como había prometido. La iglesia es ahora el pueblo de Dios. Todos los creyentes pertenecen a Dios. Amén. Sí. Romanos 9:24 25. y 1 Pedro 2:9, si me ayuda. A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Amén, amén. Y 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Amén, amén. Qué gran declaración, amén. Amén. Todos los creyentes pertenecemos a Dios, porque somos el cuerpo de Cristo. Cuando Jesucristo arrebata su iglesia, Israel se arrepentirá y será otra vez el pueblo de Dios juntamente con la iglesia. En Oseas 1:10 dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos míos, sois hijos del Dios viviente. Amén. Ahí vemos la restauración de Israel. Amén. Amén. Ellos también serán librados del dominio de Satanás. Amén. En Romanos 11:25 al 27 dice, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte hasta que haya entregado la plenitud de los gentiles. Entrado a la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. 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 Las palabras proféticas de Apocalipsis 11:15 nos dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Cuando el plan de Dios sea completamente cumplido, habrá cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Ya estamos terminando. El trono de Dios y del Cordero, Jesús estará allí. En Apocalipsis 22:3 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Cada ser humano va a comprender que el único Dios, Rey y soberano y el Señor de todas las cosas, en realidad
existe y es nuestro Dios. Amén, hermoso, Señor. hermoso será ese día, amén. Amén. La pregunta 6 dice, ¿qué versículo menciona el sacrificio de Jesucristo para redimirnos? Y habla de Éxodo, de Juan, de 1 de Pedro y de Apocalipsis. Y ahí aparece uno que leímos, que es 1 de Pedro 1, 18 al 19. Y la pregunta 7 dice, ¿cuál afirmación describe mejor lo que la Biblia nos enseña acerca de la propiedad de Dios? La A dice, Satanás usurpó lo que pertenece a Dios, pero Satanás ha sido derrotado por Cristo. Al final, todos sabrán que Dios es el dueño. Y la B dice, todas las cosas pertenecen a Dios, pero el hombre se rebeló y tomó lo que era de Dios. El hombre es dueño de todas las cosas hasta que Cristo regrese. Ahí nos damos cuenta que la correcta es la B. ¿Y para qué dicen que sí? Vi a varios que hicieron así. No, No. la correcta es la A. Es la A, ¿cierto? Satanás usurpó lo que le pertenece a Dios, pero Satanás ha sido derrotado por Cristo. Amén. Al final todos sabrán que Dios es el dueño. Amén, Amén. Señor. Hasta aquí, mis hermanos, vamos a dejar el estudio de hoy. Con la próxima semana vamos a continuar con el punto 3 y el 4, que es explicando los derechos del dueño. Amén. Así que espero que haya sido de bendición. Vamos a dejar de compartir pantalla, si es que lo logro.